Isabel Usón, profesora de investigadora y CREA en el Instituto de Biología Molecular de Barcelona. Es biotecnóloga, formada en Sevilla, y se mudó a Barcelona para meterse en el espejo de Alicia, que nos va a contar ahora. Y bueno, y aquí está, a través del espejo y lo que Claudia encontró allá. ¿Sí? ¿Se me escucha así? Vale, perfecto. Bueno, pues yo creo que la mayor parte de los que estáis aquí posiblemente ya habéis oído hablar de Alicia y de sus aventuras en el País de las Maravillas, pero bueno, si alguno no la conocéis, espero que después de esta charla os pique la curiosidad. Entonces, Alicia era una chica muy curiosa y se adentró en un mundo totalmente desconocido, donde tuvo que cambiar su manera de pensar y de concebir las cosas para conseguir entender un poco lo que pasaba a su alrededor cuando cruzó a este mundo a través del espejo. Yo, que me llamo Claudia, como ya os han dicho, cuando acabé mis estudios en biotecnología decidí meterme en el mundo de la cristalografía. Y bueno, la primera vez que escuché la palabra cristalografía me quedé con la misma cara que tenéis la mayor parte de vosotros aquí. Pensé, ¿crista qué? Y bueno, cuando empecé a comprender un poco lo que podía permitir hacer fue cuando caí totalmente en sus redes. Entonces, la cristalografía lo que nos permite es obtener una imagen tridimensional de objetos que no podemos ver porque son muy pequeños, como por ejemplo los átomos de una... Por ejemplo, esto es sal común, lo que tenéis aquí en la fotografía a la izquierda. Llegar a ver sus átomos es imposible, pero gracias a la cristalografía podemos saber su estructura atómica, que es lo que tenéis a la izquierda, y de hecho fue una de las primeras estructuras en determinarse. Pero bueno, yo no trabajo con moléculas como la sal, yo en realidad trabajo con proteínas. Entonces, de nuevo, creo que si os hablo de proteínas, la mayor parte de vosotros va a estar pensando más bien en esto, ¿no? En un filete jugoso, las hojas, si sois vegetarianos, quizás la proteína en polvo, tan de moda. Pero en realidad, yo más bien cuando pienso en proteínas, pienso en esto. Entonces, las proteínas, de todas maneras, como una idea general, serían como las proteínas a nuestras células serían como los trabajadores de una fábrica. Hay muchas, muy diferentes, que cumplen diferentes funciones en nuestro organismo. Algunas van a hacer reacciones químicas, otras van a permitir el paso de unas moléculas a otras a nuestras células, y otras, por ejemplo, van a transportar moléculas. Ese es el caso de la que os he traído la estructura aquí, que es la hemoglobina. Es una proteína que tenemos en la sangre que nos permite transportar el oxígeno. De hecho, no tiene láser. En estas zonas que veis en rojo más oscuro, que tienen un grupo de hierro y que están muy expuestas en la estructura, es donde se une el oxígeno y es transportado. De hecho, para los que os suene la serie de Érase una vez la vida, aquella proteína gracias a la que los glóbulos rojos conseguían transportar el oxígeno era esta. Y la hemoglobina también fue una de las primeras estructuras en ser determinada mediante la técnica de cristalografía. Y cuando se conoció su estructura, se pudo entender mucho mejor, se pudo conocer cosas sobre su mecanismo que se desconocían y poner en un contexto muchas otras más. Pero bueno, yo creo que hasta ahora os he convencido de que con la cristalografía se puede conseguir una estructura, pero ¿cómo se hace? Vale, pues vamos a pensar en algo más grande que los átomos. Vamos a pensar en que tenemos un objeto, por ejemplo un coche, pero es invisible, no lo podemos ver. Tenemos que utilizar otro método para conseguir saber qué forma tiene este coche. Pues bueno, como en principio sigue allí, es sólido, pues podríamos, lanzarle una pelota de baloncesto y ver cómo nos rebota. Vale, si lo hacemos suficientes veces, muchas veces, y también nos vamos moviendo alrededor del coche, en principio, con esta información de cómo nos vuelven esas pelotas, podríamos reconstruir más o menos la forma. Claro, una pelota de baloncesto, comparado con el tamaño del coche, sigue siendo un poquito grande. Si nos fuéramos a una pelota, por ejemplo, de tenis o de ping-pong, podríamos tener un poquito más de detalle. Digamos, no sé, el manillar del coche, las llantas, o incluso si las puertas, las ventanas estuvieran abiertas, podríamos llegar a conseguir información sobre el interior del coche. Entonces, en el caso de un experimento de cristalografía real con proteínas, también vamos a necesitar un proyectil como nuestras pelotas de ping-pong, algo que nos permita tener un grado muy alto de detalle. Lo que nos lo proporciona en la realidad son los rayos X. Los rayos X se pueden producir en aceleradores de partículas como el sincrotrón ALBA aquí en Barcelona. Estos rayos X, ¿vale?, que son muy intensos, si se los lanzáramos directamente a una sola proteína, básicamente la destrozamos, y además el tipo de interacción de reflejarse estos rayos sería muy débil. Entonces no utilizamos una sola proteína, utilizamos un cristal de proteína. Podéis pensar en el cristal de proteína, pues si pensamos con la analogía del coche en un parking con un montón de estos coches perfectamente ordenados, o pensar en cristales de los que ya conocéis como el cuarzo o el diamante. Al final un cristal de proteína son muchas copias ordenadas de una proteína en un estado sólido. Entonces,
Estos cristales nos van a permitir que se amplíe la señal que tenemos en este experimento y vamos a recoger los datos. Bueno, hasta aquí todo parece muy fácil, pero en realidad no recogemos todos los datos. Hay una parte de la información que la perdemos físicamente. Volviendo a nuestra analogía del coche, podéis pensar que somos capaces de recoger la fuerza con la que esas pelotas que han sido lanzadas han venido rebotadas, pero hubiéramos perdido el ángulo. Es decir, nos falta la mitad de la información y esa información es fundamental. Esto es lo que en cristalografía se llama como el problema de la fase. Y es bueno, donde yo entro básicamente en esta historia. Entonces, hace 5 años que empecé mi doctorado en este grupo, en el Crystallographic Method Group, que se dedica a desarrollar métodos computacionales para conseguir esta información que hemos perdido en el experimento y completar y conseguir nuestra estructura, que es nuestro objetivo final. Entonces, una manera de conseguir estos datos es, digamos, tomar prestados unos valores de otras estructuras, de estructuras parecidas, de proteínas de las que ya sabemos su estructura por otros métodos. Y esto está muy bien y es uno de los métodos principalmente utilizados, pero a veces no disponemos de ese tipo de modelos. Entonces podemos irnos a fragmentos un poquito más pequeños y más generales. Por ejemplo, en este ejemplo que os enseño está en gris una estructura simplificada de una proteína y en un par de colores tenéis el tipo de fragmentos generales que podríamos utilizar y que de hecho es la aproximación que seguimos en mi grupo. Entonces, como veis, proporcionalmente el tamaño de esos fragmentos con respecto al resto de la estructura es relativamente pequeño, así que también, incluso cuando conseguimos una aproximación correcta, no es suficiente a veces para completar totalmente los datos y conseguir resolver la estructura. Sería como si solamente desde la sonrisa del gato de Cheshire intentáramos reconstruir completamente el gato, ¿vale? Entonces, para intentar solucionar este problema, he desarrollado un software, un programa que se llama Elixir, que va a intentar combinar esta información que viene de intentar colocar estos diversos fragmentos pequeños y combinar su información para aumentar las posibilidades de que tengamos éxito. Entonces, bueno, gracias a que me atreví a pasar al otro lado del espejo y a meterme en todo ese embolado, este software está implementado y es distribuido y con él hemos conseguido resolver ya algunas estructuras que son de interés por características biológicas. Por ejemplo, este es el ejemplo de una de ellas. Es una proteína de una bacteria que además está implicada en su mecanismo de infección, con lo cual, bueno, el haber conocido su estructura ahora también puede ser útil, pues, no sé, para desarrollar antibióticos específicos o sí, creo que voy de... Entonces, me he acelerado mucho. Pues bueno, aquí tenéis un ejemplo de esta estructura dimensional que una vez resuelto este problema de la fase podemos obtener. Y bueno, yo quería también eso, supongo que como todos los doctorandos en cualquier campo, obviamente todo este camino hasta aquí pues cuesta mucho, tienes que aprender muchas cosas sobre las que no conocías nada antes. En mi caso, por ejemplo, yo he tenido que aprender a programar, he tenido que aprender un montón de física o matemáticas porque eran requeridas, ¿no?, para cuando te dedicas a cristalografía. Pero vaya, en el camino de todas maneras, gracias a un montón de gente, entre ellas pues la de mi grupo, pero también la de muchas instituciones y tal, tengo la oportunidad pues de hablar sobre lo que hago y de discutir con otras personas en entornos súper diferentes, desde congresos internacionales hasta eventos de divulgación como este. Y bueno, creo que es importante agradecerlo a toda esa gente y a todas esas instituciones. Y luego también, precisamente por el tipo de evento que es este, a mí me parece importante, antes de marcharme, eso, animaros a todos y a todas a que seáis tan curiosos como Alicia y a que os animéis a pasar al lado a través de cualquier espejo, puerta, muro o techo que se os cruce por delante, porque lo que hay al otro lado no va a dejar de sorprender. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia, que además vienes con Alicia en la camiseta. Y por aquí me piden que mencione a Rosalind Franklin, la primera cristalógrafa, que lo merece mucho. Así que de paso, más que me he dejado la...